Fue en 2010, en una casa de una sola planta cerca del Panteón Viejo de El Fuerte. A mi tío lo velamos en la sala, con las cortinas cerradas y el ventilador de pedestal apuntando al féretro para espantar el calor que se nos venía pegando a la nuca. Yo me encargué de poner café, acomodar sillas y recibir coronas. Llegó gente de todas partes, algunos con la fe colgando del cuello, otros con la mirada ida, como si el cansancio fuese más grande que el luto. Mi madre llamó a un rezandero que arreglaba velorios difíciles. Había escuchado de él en 2 entierros anteriores. Decían que, donde llegaba, la noche terminaba en calma. Entró sin levantar la voz, se plantó frente al cuerpo, miró las manos cruzadas, la cara maquillada con prisa, y dijo que apagáramos la música del radio y que nadie empezara el rosario. Hoy, no, soltó. Pidió que le acercara una silla y una vela nueva, la encendió, la puso a un lado, y me hizo señas para que lo acompañara a la cocina. Me habló despacio, con un olor a tabaco viejo impregnado en la ropa. Dijo que esa noche no se debía pronunciar el nombre del muerto. Ni una sola vez. Que si alguien lo decía, vendría a cobrar. No explicó qué. No pregunté. Regresamos a la sala y él anunció que habría silencio hasta medianoche, que después veríamos. La familia se miró entre dientes. Alguien soltó un porqué, pero él solo levantó la mano. No fue fácil. En un velorio, el nombre se vuelve muletilla. Yo lo vi el martes, él era terco, él trabajaba ahí. Así empezamos a hablar sin decirlo, como si rodeáramos un pozo con cuidado de no mirar adentro. Yo retiré los listones con letras doradas de las coronas, los volteé contra la pared para que nadie leyera. Cubrí con una papeleta la tarjeta que nos dio la funeraria. Había papeles de registro, tarjetas, estampas con su retrato, y todo decía el mismo nombre una y otra vez, como si la casa estuviera marcada. Cada tanto, el rezandero hacía un recorrido alrededor del féretro, lento, sin cruzar palabra. Ponía la palma sobre la madera, apenas tocándola, y seguía. El vidrio del cristal mostraba la cara inmóvil, y noté algo que me dio frío. Cada vez que alguien contaba una anécdota que lo implicaba, la llama de la vela a su lado se inclinaba hacia el interior de la caja, como si el aire fuera chupado por un respiradero invisible. Pensé que era el ventilador, pero en ese momento estaba apagado. El calor se hizo más denso con la tarde. El olor a café quemado se mezcló con el de flores viejas. Las tías empezaron a cabecear. Un primo, que había llegado con la chamarra del trabajo al hombro, sacó el celular y leyó mensajes en voz alta para distraer a la gente. Tuve que pedirle que guardara el teléfono. La pantalla iluminaba la sala como un faro y la mirada del rezandero, clavada en el aparato, me puso nervioso. A eso de las 9, una vecina se acercó al féretro con un puñado de pétalos y se puso a rezar por su cuenta. Se le quebró la voz y, sin querer, dijo la primera sílaba del nombre. Nadie respiró. El rezandero levantó el dedo índice y la vecina se tapó la boca. El silencio se volvió un animal grande en medio de la sala. Lo sentimos pasar entre las sillas, ir y venir. La vela dio un latigueo y quedó corta, derramándose sobre el portavelas. Me fui a la cocina a buscar otra. Al abrir el cajón, encontré una cinta negra que no recordaba haber visto. La tomé sin pensar y la llevé. El rezandero la miró como si la hubiera estado esperando. Me pidió que la anudara alrededor del vaso con agua que habíamos puesto sobre la mesa lateral, junto a la cruz. Lo hice. No entendí qué cambiaba aquello, pero la gente pareció relajarse un poco. El aire dejó de pesar en los hombros. A las 11 llegó una corona retrasada. El chofer que la traía se metió sin preguntar, cargándola con torpeza, y cantó el nombre completo del difunto para confirmar que era la dirección correcta. Fue un golpe seco en la sala. Nadie tuvo tiempo de impedirlo. La palabra cayó como piedra al centro. El rezandero cerró los ojos. La vela, que llevaba rato mansa, se encogió de un jalón y casi se apaga. Mi madre soltó un quejido. Yo di un paso atrás, esperando un trueno, una puerta, cualquier cosa. Lo que vino no fue ruido.
Fue movimiento mínimo, tan pequeño que primero creí que me lo inventaba. Una burbuja de aire trepó por la garganta del muerto y salió convertida en un quejido leve, como cuando alguien se aclara la voz al despertar. 2 niños de la familia corrieron a esconder la cara. Un tío pidió agua bendita. El rezandero nos pidió calma con la mano y, con la otra, dio 2 golpes cortos en el marco del ataúd, como llamando. Se oyó un eco en el pasillo, pasos que no eran de nadie. No eran pasos rápidos. Eran constantes, pesados, como si subieran un escalón que no existía. Entonces empezó la manía de repetir el nombre, no en la boca, sino en las cosas. El ventilador, al encenderse, hizo un tic-tic-tic que coincidía con el número de letras. Un foco del techo parpadeó justo cuando la prima más joven pensó en voz alta el apodo con que lo conocíamos. El teléfono de la casa sonó y, en la pantalla, apareció una llamada desconocida, pero con los mismos dígitos que eran los de su fecha. Nadie contestó. El timbre, en cada pausa, parecía hacerse más lento, más grave. El rezandero se acomodó junto a la cabecera del féretro y me pidió la vela nueva. La cambió, recogió la cera derretida, la colocó como un borde alrededor del vaso con la cinta. Dijo, por fin, una frase que no olvidaré: todo lo que lo nombra, se guarda. Entonces nos ordenó que cada quien metiera en una caja cualquier cosa con letras, tarjetas, banderines, estampitas, etiquetas de agua. Hicimos un montón como si limpiáramos una mesa después de una fiesta. Los nombres migraron de la sala a ese cajón de madera, y cuando se cerró, la casa pareció exhalar. Faltaba la medianoche. A esa hora llegarían los que no alcanzaron el transporte. Yo miraba el reloj de pared y sentía que cada minuto estaba pegado al siguiente. El calor había bajado, pero no el nervio. La vela nueva ardía recta. Me fijé en un detalle que casi me tira: el sudor del cristal del féretro formaba líneas que, con la luz, parecían trazos. Uno de esos trazos, al juntarse con otro, dibujó la primera letra del nombre sobre su frente. Me acerqué con un paño y lo limpié, con un miedo que no me cabía en el pecho. El rezandero se paró detrás de mí sin que lo oyera venir. No lo mires directo, dijo apenas. A las 12, el portón sonó. 2 vecinos, un compadre y un compañero de trabajo entraron pidiendo disculpas por la hora. El más viejo traía una bolsa con pan y quiso acercarse a darle el último adiós. Se inclinó, y yo vi que sus labios se movían formando la palabra prohibida. Antes de que saliera, el rezandero puso su mano en la nuca del hombre, suave, y lo enderezó. No lo digas, dijo. No fue orden. Fue aviso. El hombre tragó saliva, besó la madera y se retiró a una silla sin hablar. Pasó lo peor cerca de la 1. Afuera, un perro empezó a ladrar sin parar mirando hacia la puerta. La calle estaba desierta. En la sala, la llama de la vela hizo un arco perfecto hacia el vaso del agua y tocó la cinta. No se encendió, solo la marcó. El agua se movió como si alguien hubiera metido el dedo. Dentro del féretro, algo crujió. No puedo explicarlo con términos médicos. Fue un ajuste, un pequeño acomodo de los tendones, un clic que recordaba al de una silla al apretar una tuerca. Alcancé a ver cómo la comisura de su boca se elevaba una fracción, nada más que eso. La vecina creyó ver una sonrisa. Yo sentí que a todos nos estrechaban el pecho con un lazo. El rezandero tomó el vaso, le quitó la cinta negra, la ató al crucifijo del rosario que colgaba del asa del féretro y lo dejó ahí, como si amarrara una puerta. Hasta aquí, dijo. Luego pidió que abriéramos el portón y dejáramos entrar la brisa de la madrugada. La corriente de aire recorrió el pasillo, hizo vibrar la cortina y, por primera vez en muchas horas, la casa pareció casa otra vez. Nos cobró al amanecer. No pidió un precio fijo, dijo que su trabajo había sido cuidar el silencio, y que el silencio se paga entre todos. Cada quien dejó lo que pudo en un plato de peltre. Cuando se fue, la vela seguía encendida, pequeña, obediente. El nombre de mi tío no volvió a sonar esa noche.
Lo pronunciamos hasta el cementerio, cuando la tierra ya estaba cerrada y el sol empezaba a calentar las tejas. A veces, cuando paso por esa casa, ya vive otra familia, pienso en la cinta negra atada al rosario, en el agua que pareció moverse sola, en los papeles con letras guardados en un cajón que ya nadie usa. Uno aprende que los nombres son algo más que aire golpeando el paladar. Son llaves. Y hay noches en que conviene no abrir. Visto a las 2:07. Yo era el encargado de la guardia de las 2. En la casa de mi tía, Colonia Jiquilpan, Los Mochis, el velorio llevaba horas. El ventilador del techo daba vueltas con un chirrido leve, el café hervía lento en la estufa y el piso aún olía a cloro. Habíamos puesto al tío Mateo en la sala, bajo el retrato familiar que él mismo colgó un diciembre. Una hielera con refrescos hacía sudar su tapa de plástico. Las veladoras marcaban un ritmo propio. Éramos 5 despiertos. Los demás cabeceaban en sillas plegables o se habían rendido junto a la pared. El celular de mi primo estaba sobre el féretro. No era por morbo. Dijeron que era por si llamaban del panteón para confirmar la hora de salida. Lo acomodé en horizontal, pantalla hacia arriba, y lo conecté a una extensión. A las 2:07 vibró. Fue una vibración clara, distinta a las de los mensajes comunes, casi como un toque con intención. Lo vi iluminar la cubierta barnizada del cajón y me acerqué. El grupo de WhatsApp, Familia Ahome, mostraba una foto recién enviada desde el número de mi tío. La previsualización me heló, era nuestro comedor, la mesa con mantel de cuadros y las tazas a medio beber. El ángulo era desde la cabecera, como si alguien estuviera ahí parado. En la vida real, esa silla estaba vacía. En la pantalla, se veía ocupada. Amplié la imagen. No era una figura nítida, sino una presencia definida por la manera en que la tela del mantel hacía una caída distinta y por el pequeño movimiento de la cortina detrás. La lámpara del techo parecía más baja que en nuestra realidad. Había un brillo raro en las losas, la clase de brillo que no se inventa. La hora de toma coincidía con la vibración, 2:07. Abajo decía enviado desde este dispositivo. Mi tía Anabel se acercó con el rebozo en el antebrazo. Me pidió que no lo moviera. El primo, ojeroso, quiso pensar que era algún respaldo automático. Levantó su propio teléfono y revisó las copias en la nube, pero no encontró nada. Nadie más había tomado esa foto. Nadie estaba parado en la cabecera. Pasaron unos minutos con ese silencio tenso que se crea cuando ya no hay nada que decir. El ventilador zumbaba, el café hacía su golpeteo mínimo contra la tapa, las velas se inclinaban con el paso del aire. A las 2:12, otro zumbido. Otra foto, mismo grupo, mismo número. La silla de la cabecera ya no parecía ocupada, parecía usada. El respaldo mostraba la marca de un cuerpo reciente, esa curva que dejan la tela y el tiempo corto. En el borde de la mesa, la taza que yo había dejado a la mitad aparecía girada hacia el lado contrario. Tomé el teléfono del féretro. Tenía patrón de seguridad, pero mi tía lo sabía. Deslicé el dedo y entré a la galería. Las 2 fotos estaban ahí, con metadatos que apuntaban al mismo dispositivo. La primera había sido tomada con la cámara trasera, la segunda, también. Eso tenía sentido y no lo tenía, el celular estaba acostado junto al vidrio, mirando al techo. No apuntaba al comedor. Apagué la pantalla y pensé dejarlo boca abajo. Al momento, un tercer zumbido. Esta vez no era foto. Era un vínculo de ubicación. Panteón Municipal de Ahome. Tiempo estimado, 23 minutos en auto por la ruta de siempre. Es normal que en los velorios el tiempo se estire, que cualquier cosa parezca señal, que uno confunde el cansancio con otra cosa. Me dije eso. Me lo repetí mientras notaba que el retrato familiar sobre el féretro parecía más cargado hacia la izquierda, como si alguien lo hubiera rozado. También noté, sin querer, el aroma tenue de la loción que usaba el tío, un aroma que no había percibido en todo el día.
Mi tía respiró hondo y se persignó. Dijo sin levantar la voz que lo dejáramos así hasta la madrugada. Yo asentí. A las 2:19 llegó un audio. Nadie lo reprodujo al principio. Dejamos que el icono azul parpadeara mientras mirábamos de reojo el cajón. Mis manos sudaban, no por miedo, me dije, sino por el café y el calor. Le di play. No escuché palabras. Escuché una presencia del aire, un roce tenue que podía ser ropa, podía ser la flama moviéndose, podía ser la carcasa vibrando en la madera. Al final, un pequeño golpe, como el de una taza al tocar la mesa. Más nada. Quise apagar los datos. No quería que el grupo siguiera recibiendo aquello. Entré a ajustes. La pantalla mostró una notificación retenida, cámara activa en segundo plano. Cerré todo. Puse modo avión. Dejé el teléfono boca abajo, intentando que el barniz del féretro no lo resbalara. Me di la vuelta. Su vibración volvió, insistente, con ese patrón de alerta que no había sentido antes. Modo avión, y vibraba. Lo levanté otra vez. Había una tercera foto ya cargada. La cabecera mostraba un vaso de agua que nadie había puesto ahí. El mantel tenía una arruga nueva, como si un codo hubiera descansado sobre él. En la esquina, casi fuera de cuadro, se alcanzaba a ver la orilla del crucifijo de pared reflejándose en algo que no supe identificar. El primo, terco, quiso comprobar si era un truco de reflejos. Tomó su propio teléfono, se paró en la cocina, apuntó hacia la sala y reprodujo ángulos. Ninguno coincidió. La cámara del tío captaba desde una altura similar a la de un adulto de pie, justo en la cabecera. La nuestra, no. El retrato familiar, sin embargo, sí tenía el vidrio que podía dar un ángulo imposible. En la foto nueva, el retrato parecía más limpio de lo que estaba en realidad. Yo había visto polvo en la mañana. En la imagen, brillaba. En los velorios se acostumbra que la cabecera se respete. Nadie se sienta ahí. Es un sitio que queda como homenaje. A las 2:31, la casa hizo un pequeño crujido. No fue la madera vieja ni la hielera. Fue la silla de la cabecera, arrastrándose 1 centímetro. Lo medí con la mirada. No me atreví a empujarla de vuelta. La tía apretó el rebozo. El primo dijo en voz baja que era el piso desnivelado. Nadie quiso comprobarlo. A las 2:37, otro audio. Esta vez, además del roce del aire, se escuchó una vibración más corta, como si se hubiera presionado el botón lateral varias veces. Pensé en funciones de emergencia. Un tío político dijo hace meses que su teléfono, si le apretabas el botón muchas veces, enviaba alertas. No supe si el del tío Mateo tenía esa opción. No quise entrar a menús. El tiempo se nos convirtió en una sola cosa larga. A las 2:44 llegó la última imagen de la noche. Tomé el celular con la precaución con que se toma una receta vieja. En la pantalla, el comedor estaba vacío, pero el vidrio de la vitrina devolvía una escena distinta, yo en la cabecera, el vaso de agua frente a mí, la misma arruga en el mantel, el crucifijo al fondo. Mi postura era la de alguien que no quería estorbar. En la vida real yo estaba de pie junto al féretro, sosteniendo el teléfono. En la foto, yo no me movía. Detrás, una silueta borrosa me miraba desde el umbral de la cocina. No era nítida. Era suficiente. Decidimos meter el teléfono dentro del cajón para que dejara de parpadear. Abrimos lo mínimo necesario y lo acomodé junto a las flores de papel. La vibración, al cerrar, se sintió a través de la madera. Después, nada. Nadie quiso volver a revisarlo hasta la mañana. A las 7, con la luz ya entrando por la cortina, la funeraria tocó. Subimos el féretro a la carroza. La colonia estaba callada. Mi tía, sin soltar el rebozo, me pidió que llevara un último vaso de agua a la mesa, para que no se quiebre la costumbre, dijo. Fui al comedor. La silla de la cabecera estaba un poco más corrida que antes. La marca en el respaldo seguía ahí.
Coloqué el vaso donde lo había visto en la foto. Lo dejé lleno hasta la mitad. En el panteón, al bajar el cajón, el celular vibró de nuevo una vez, corta, como despidiéndose. No lo abrimos. Nadie lo intentó. Nos ocupamos de la tierra y del papel de trámite. De regreso a la casa, el grupo Familia Ahome tenía un mensaje más, enviado a las 8:23, ya en el cementerio. Solo un texto, visto a las 2:07. Sin nombre, sin firma. Hoy es 2019 todavía en mis recuerdos cuando vuelvo a ese comedor. La silla permanece ligeramente fuera de sitio. Las tazas tienen la costumbre de girar hacia la cabecera si uno no les presta atención. No borramos el grupo. A veces, cuando el insomnio me gana, entro a WhatsApp y busco el círculo verde. A las 2:07 exactas, el contacto del tío aparece en línea por unos segundos. No manda nada. No hace falta. La mesa queda, el vaso queda y la sensación de que la foto correcta siempre llega desde el lugar donde nadie debería estar sentado. En la familia ya no discutimos ese tema. Solo dejamos la cabecera libre. Y cada año, la noche que antecede al aniversario, alguien pone agua fresca sin que se le pida. Nadie admite que fue. Nadie necesita admitirlo. Rosario invertido. Tenía 28 años en 2019 cuando me tocó ayudar en el velorio de mi padrino Hilario en una casa de la colonia Jiquilpan, en Los Mochis. La sala se llenó desde temprano con sillas de plástico, café de olla tibio y el murmullo apagado de los vecinos. Mi tía puso el féretro en medio, bajo una lámpara blanca que parpadeaba sin apagarse. En la pared colgaron un reloj grande que marcaba las 9:07. A mí me dieron un rosario de cuentas moradas y dijeron que acompañara a doña Vicky, la rezandera de la cuadra. Yo acepté porque era lo que se esperaba, porque desde niño me acostumbré a sostener cosas en los velorios mientras otros lloraban. Las primeras oraciones salieron parejo. El latido en las sienes se acomodó al ritmo de las cuentas que avanzaban entre mis dedos, una y otra, dejando una marca clara en la piel. Doña Vicky llevaba el tono sin titubeos. Se oía la respiración de los presentes y el crujido leve de la madera de la caja cuando alguien pasaba cerca. Al tercer misterio me distraje mirando el vidrio de la tapa, se empañaba por dentro como si hubiera un aliento atrapado. Volví a las cuentas y quise seguir donde iba, pero el cordón me jaló hacia atrás con un tirón seco. No exagero. El rosario retrocedió solo, llevándose mi dedo 1, 2, 3 cuentas. Sentí el hilo tenso, vivo, como si alguien al otro extremo lo recogiera con prisa. Alcancé a recuperar el ritmo, pero ya iba al revés, desandando Ave Marías. Doña Vicky seguía adelante, sin notar el cambio. Yo intenté corregir, me tembló la mano, y en ese momento el reloj de pared marcó las 9:06. Lo vi claro, la manecilla saltó atrás un minuto. Hice un cálculo absurdo. Pensé que era el parpadeo de la luz, la ilusión de cansancio, el efecto de no haber comido. Probé a soltar el rosario, pero la palma se negó, las cuentas parecían pegadas a la piel por una estática áspera. Olía a flores marchitas, alcohol de manos, café rancio, y de pronto se coló un aroma limpio y denso que no venía de ninguna parte, copal. Nadie lo había encendido, lo sabíamos, porque en esa casa no lo usaban. Aún así, el aire cambió. Mi prima se acercó para cubrir a una señora que cabeceaba, y sin mirarme tocó mi codo, como para aterrizarme. Seguí. Cada cuenta de vuelta se sentía pesada. No avanzaba, regresaba. Por cada oración que desandaba, el reloj cedía un minuto. A las 9:05, la flama de la veladora más grande se inclinó como si alguien soplara desde el suelo. En el pasillo, un niño se detuvo y sostuvo la vista en la puerta cerrada del baño. Su madre lo jaló sin decir palabra. Nadie quiso notar nada, como suele pasar cuando la noche en un velorio empieza a hundirnos en la rutina. Me aferré a la cruz del remate, fría como un cubo de hielo. No la había sentido así el resto de la tarde.
El reverso de la medalla tenía raspaduras que no recordaba. El cordón, áspero, marcó una línea pálida en el dedo anular. Doña Vicky aceleró un poco como para superar el silencio que crecía. Yo le seguí, pero al revés, incapaz de enderezar el paso. Sentí que, si forzaba, el rosario se iba a romper y no estaba dispuesto a verlo reventar sobre el suelo frente a la foto de mi padrino. Alguien abrió la ventana que daba a la calle para que corriera el aire, y solo entró un calor raro, pesado, sin alivio. Los coches que pasaban parecían más lejanos de lo normal, como si la cuadra entera se hubiera movido unos metros. El reloj marcó las 9:04. Por inercia volví a mirar el vidrio del féretro. El empañamiento había dibujado un arco semicircular, la marca exacta de una respiración. Me latió la cabeza. No quise volver a verlo. Entonces me fijé en la cinta del arreglo que decía "Descansa en paz, Hilario". El listón estaba ladeado y, al inclinarlo, noté que las letras parecían más pálidas. No era tinta corrida, era como si se hubieran escrito desde atrás. Cerré la boca y respiré por la nariz para no marearme. Seguí devolviendo cuentas, una por una, con la sensación de estar desatando un nudo que no debía tocar. Al fondo, en la cocina, alguien lavó una taza y el agua golpeó el metal con un ritmo exacto, insistente, que coincidía con el paso de las cuentas. A las 9:03 se escuchó un golpecito en la madera de la mesa donde estaba la foto. Nadie se movió. Doña Vicky carraspeó y terminó una decena. Yo estaba ya 2 atrás. Pensé en mi padrino, en su terquedad, en la forma en que corregía cuentas de la tienda sin usar calculadora. Pensé que si alguien era capaz de enderezar un rezo, sería él. Y la idea, en vez de consolarme, me heló. En la esquina de la sala, el foco conectaba con un cable viejo. La luz vibró como una cuerda tensa y luego se aquietó. El olor a copal se hizo más claro, como cuando el humo pasa cerca pero no te toca. Me ardieron los ojos sin llegar a llorar. Sentí el rosario más corto, como si hubiera perdido un tramo. Miré rápido, no faltaba ninguna cuenta. Lo que faltaba era espacio. El cordón se recogía de un modo que no se veía, pero se sentía. Terminé de desandar la decena. El reloj marcó las 9:02. Doña Vicky siguió con la siguiente. Yo respiré hondo y, por primera vez desde que el tirón empezó, logré soltar el rosario un segundo. La mano quedó con el dibujo perfecto de las bolitas presionadas. Cuando lo tomé otra vez, el cordón no me jaló. Aproveché para igualarme con el rezo. Hice que avanzara. A la primera cuenta hacia adelante, el reloj volvió a las 9:03. No me lo imaginé. Lo vi. No dije nada. Seguí. Adelante. Adelante. Cada avance parecía costarle trabajo a la sala, como si el aire tuviera espesor. La flama de la veladora dejó de inclinarse y quedó en punta. El vidrio del féretro se limpió por dentro. El listón del arreglo recuperó su color y su orientación. El niño del pasillo volvió a reír con un juguete que traía en la mano. En la cocina dejó de golpear el agua. A las 9:08 se completó el rosario. Doña Vicky cerró con una oración corta. Nadie aplaudió, nadie rompió el silencio con historias. Algunos fueron por café, otros salieron a fumar sin mirar hacia donde yo estaba. El olor a copal, en vez de irse, se asentó. A esa hora, un viento caliente vino de la calle y levantó un papel del piso. Lo vi darle vueltas antes de caer junto al pedestal de la foto. Era una esquela vieja, amarillenta, del año 2004. El nombre no correspondía a nadie de la familia. Nadie la había visto antes. Guardé el rosario en la bolsa del pantalón, con un cuidado que me dio vergüenza. Fui al baño a mojarme la cara. En el espejo, la marca de las cuentas alrededor de mi dedo parecía más honda, como un anillo mal apretado. Cuando salí, me acerqué al reloj para comprobar la hora, 9:09. En la tapa de madera de la caja se notaba la huella fresca de una palma. No era grande ni pequeña. Era exacta.
A medianoche me tocó quedarme de guardia con otros 2. La sala se volvió una isla con el zumbido de la luz y la respiración acompasada del que se rinde al cansancio pero no duerme. Tomé de nuevo el rosario para no dedicarme a pensar. El cordón ya no jaló. Avancé suave, por costumbre. El café se enfrió sin que nadie lo bebiera. A la 1 en punto, el aroma a copal volvió con la misma claridad de antes. Me acerqué a la mesa del retrato. La esquela vieja no estaba. En su lugar había un papel doblado en 4, con mi nombre escrito a mano y la fecha del día. Dentro, solo una frase: no cuentes de más. Guardé el papel junto al rosario. Terminé la guardia viendo cómo el amanecer subía lento por la cortina. Al irme, pasé la mano por la tapa de la caja como quien despide a un familiar. El vidrio estaba limpio. El reloj de pared marcaba las 6:27. Miré mi teléfono, 6:27. Todo en orden. Aún así, al salir a la calle, no quise mirar atrás. Desde entonces no he vuelto a sostener un rosario en un velorio. Si me lo ponen en la mano, lo devuelvo con cualquier pretexto. No voy a decir que entendí lo que pasó aquella noche. Solo sé que, cuando los rezos se empalman con la tristeza, el tiempo se vuelve maleable como cera tibia. Si el cordón decide corregirte, déjalo. Si huele a copal sin que nadie encienda nada, termina y sal. Y si alguna vez notas que el reloj retrocede 1 minuto mientras tú avanzas, no te quedes a comprobar el siguiente. Hay cosas que prefieren arreglarse solas, cuenta por cuenta, lejos de quienes aún respiramos. La llama ciega. No me dedico a esto, pero en 2019 me tocó hacer guardia en el velorio de mi tío, en la sala de la casa, en Los Mochis. Soy el sobrino que siempre está disponible para cargar sillas, servir café y estar atento cuando los demás ya no aguantan. A medianoche me quedé solo con el féretro, una mesa con fotos, una jarra de agua y varias veladoras de vidrio alineadas sobre la repisa. La lámpara del techo zumbaba con ese tono que solo se nota cuando todo está callado. Afuera, un perro se movía en la banqueta como si cuidara también. Me correspondía cambiar las velas cuando se consumían, limpiar la cera derramada y mantener encendido el rezo bajito de la radio que se escuchaba desde la cocina. Encendí una veladora nueva y entonces lo noté. La flama no proyectaba sombra en la pared. La lámpara del techo dibujaba nítido el borde del féretro, mis manos, la cruz, hasta las flores de plástico tenían un contorno marcado. La flama no. La acerqué a la pared esperando ver, aunque fuera, un óvalo tembloroso. Nada. Me calentó los dedos, me dejó ese picor leve en la piel, pero detrás de mí no se dibujó nada. Pensé que era por la intensidad de la lámpara. Apagué el apagador de la sala y me quedé con la luz de la calle colándose por la ventana. El brillo naranja de los focos públicos era suficiente para ver la silueta de la mesa, las coronas, la puerta de la cocina. Volví a acercar la veladora al muro. La pared quedó lisa, como si allí la luz se negara a chocar. Moví la mano a un lado y mi mano se apareció, un perfil perfecto que se alargaba con la distancia. La flama, no. La regresé a su sitio y traté de no pensar. El vidrio del féretro tenía una cruz dorada en el centro y un reborde con pequeñas marcas de dedos. En el interior habían puesto un pañuelo en el cuello de mi tío y un rosario entre las manos. Se veía tranquilo, como si al fin hubiera podido dormir derecho. Todo eso me ayudaba a sentir que estaba haciendo algo correcto al cuidarlo, que mi presencia servía para algo. Pero la flama en blanco me roía la cabeza. Encendí otra veladora y la puse al lado. 2 flamas, mismo resultado. La pared seguía plana, sin dibujo de fuego. Saqué el celular y apunté con la linterna hacia las velas. La linterna sí proyectó las sombras de los vasos de vidrio alargándose sobre la pintura rugosa. Las flamas seguían ausentes, como si fueran luz sin cuerpo. Apagué el celular y el zumbido de la lámpara volvió en cuanto levanté el apagador. El perro de afuera dejó de moverse. En la mesa de fotos, un retrato de boda se inclinó apenas,
lo suficiente para que la esquina golpeara el marco de al lado y soltara un sonido seco. Anoté mentalmente que mañana lo enderezarían. Me puse a limpiar cera con una tarjeta vieja. El aire estaba tibio, con ese aroma mezclado de flores artificiales y café recalentado. Una tía dormía en la recámara del fondo, se escuchaba su respiración pareja. Cuando terminé, tomé la veladora anómala y la acerqué al vidrio del féretro. La flama se inclinó hacia el vidrio como si una corriente de aire la jalara. No había corriente. Las ventanas estaban cerradas. La flama se quedó oblicua, apuntando al rostro de mi tío, y entonces el vidrio se empañó por dentro, como si alguien hubiese soplado desde el interior. Retiré la vela. El empañe tardó varios segundos en aclararse, dejando un borde trazado en forma de media luna justo sobre la zona de la boca. Quise explicarlo. El calor del día atrapado en la casa, la temperatura del vidrio, cualquier cosa. Volví a acercar la flama, de nuevo se inclinó, y otra vez apareció esa nube breve por dentro. Dejé la veladora allí, a unos centímetros, cuidando no tocar el vidrio. Volví a la repisa y me quedé viendo la pared. Donde deberían estar flotando dos sombras vivas, no había nada. A cambio, empezó a formarse un claro, no una sombra sino un tramo más pálido, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo en un rectángulo vertical. Me levanté y acerqué la cara. La pintura estaba fría en esa zona. Toqué a los lados y la pared estaba templada. Di un paso atrás. El claro tenía la altura de una persona. Volví al féretro. El vidrio ya no estaba empañado, pero quedaba un semicírculo más opaco, una marca leve. Acerqué la oreja al cristal y escuché lo normal de una casa dormida, la licuadora de alguna vecina, la televisión de bajo volumen en la casa contigua, la noche estirada. Mi propio corazón hacía ruido. Me regañé por imaginar cosas. Fui a la cocina, serví café, regresé a mi puesto. Miré el reloj del microondas, 2:58. A las 3:07 pasó algo que no esperé. Una mariposa nocturna chocó contra el foco del techo, hizo vibrar el filamento un segundo y cayó en espiral sobre la repisa. No era gran cosa, pero el pequeño cuerpo dejó una línea de polvo en el vidrio de la veladora. Ese rastro, iluminado de lado, dibujó un contorno que no estaba antes. No era una figura humana clara, pero sí un límite, una orilla sin luz frente a la cual mi sombra se detenía. Me di cuenta de que no era que la flama no proyectara sombra, sino que algo la estaba recibiendo, algo que no me dejaba ver su contorno normal. Me quedé quieto y conté 10 respiraciones. Puse la mano dentro de ese claro frente a la pared y la sentí más fría que el resto. La retiré. En la mesa de fotos, el retrato de mi tío joven con su primer carro vibró apenas, como si la mesa respirara. Pensé en bajar la vista y rezar, pero me dio más seguridad seguir con los ojos abiertos. Fui moviendo la veladora despacio. Ese claro frente a la pared se movió también, deslizándose sin saltos, y por primera vez tuve la certeza de que ocupaba un lugar, de que tenía borde, peso, de que se paraba entre la flama y la pintura como se para alguien delante de una lámpara. La flama volvió a apuntar al vidrio del féretro, como si lo necesitara. El empañe apareció por dentro con una forma distinta, una franja alargada justo a la altura del labio superior. Se borró, se dibujó de nuevo, se borró otra vez. Con el rabillo del ojo vi que el reloj marcaba 3:17. A esa hora, la lámpara del techo dejó de zumbar. El perro de afuera se quejó y se sentó. Una flor se desprendió de la corona más alta y cayó al piso sin hacer ruido. La radio en la cocina hizo un chasquido y quedó muda. Me quedé con la flama, el vidrio y mi propia respiración. Moví la veladora 1 centímetro hacia la izquierda. El claro de la pared avanzó hacia la puerta del pasillo, como si quisiera salir. No quise impedirlo. Lo acompañé hasta el inicio del corredor. Allí se detuvo. En el piso, el brillo de la cera derramada reflejaba la flama. El reflejo sí tenía borde. La realidad frente a mí, no. Regresé la veladora a su sitio. No sé cuánto tiempo pasó.
Cuando el primer camión de basura dobló la esquina, la lámpara del techo recuperó su tono, la radio volvió a chisporrotear y mi tía apareció en la puerta con una cobija en los hombros. Me preguntó si todo estaba bien y asentí. No quise abrir la boca. Ella se acercó al féretro, hizo la señal de la cruz y me pidió que la acompañara a preparar café. Guardé silencio y me quedé un minuto más. Al amanecer, cuando los demás empezaron a llegar, me pedí quedar otro rato para limpiar. Apagué la radio. Toqué la pared donde se había formado el claro. La pintura tenía una franja de limpieza como si alguien hubiera pasado un paño desde arriba hasta media altura. No se veía a simple vista con la sala llena de gente, pero estaba allí. Pasé la yema y quedó una diferencia en la textura. Me sentí ridículo por pensarlo, pero medí esa franja con la palma. Daba la talla de mi tío. Cuando levantaron el féretro para llevarlo al templo, el vidrio exhibía, visto con cierta luz, la semicircunferencia tenue de la madrugada. Nadie lo notó. Yo sí, y no hice nada por borrarlo. Seguí a los cargadores, sostuve la puerta, repartí agua, agradecí a los vecinos. Al despedirnos, mi tía me dio la veladora consumida que había estado junto al vidrio, como recuerdo. La llevé a mi casa envuelta en periódico. Esa noche la puse sobre mi mesa. La encendí un momento y la apagué enseguida. No quise comprobar si en mi pared volvía a pasar lo mismo. Desde entonces, cuando me toca acompañar un velorio, reviso primero la pared, la lámpara y el vidrio, y me coloco de manera que, si vuelve a presentarse un claro, yo no quede en medio. A nadie le digo nada. Solo me aseguro de que la flama tenga a dónde mirar. No tengo una explicación. Podría hablar de reflejos, de calor, de corriente de aire, de vidrio templado, de coincidencias acumuladas en horas en que el sueño hace trampa. Lo que sí sé es que aquella madrugada la luz ocupó un lugar que no le correspondía y dejó marcas que aún puedo tocar. Cada vez que me cruzo con esa pared en casa de mi tía, paso la mano donde la pintura quedó distinta y repito para mí que hice lo que me tocaba, estar allí, ver, callar, dejar que la llama hiciera su trabajo sin exigirle sombra. Golpean el cristal. No sé si escribir esto me quite peso o me lo deje fijo en el pecho. Tenía 27 años cuando regresé a Elota en el 2001 por el velorio de mi tía Matilde. La casa quedaba pegada al panteón viejo, pared con pared, del otro lado, lápidas quebradas, cipreses altos y un corredor de tierra por donde pasaban los cortejos desde antes que yo naciera. Esa tarde acomodamos sillas plegables, velas en vasos de vidrio, café hirviendo en una olla que tiznó la pared. El ataúd quedó en la sala, sobre dos caballetes, frente a la ventana más ancha. Que no la despeguen de la calle, dijo mi madre, para que escuche la última noche del pueblo. Yo asentí y me senté a rezar aunque hacía años que no lo hacía de corrido. Al caer la noche comenzaron los detalles que uno en su momento prefiere explicar con cansancio. Primero, el perro del vecino se quedó mirando la ventana, sin ladrar, con el lomo erizado. Luego, la llama de una vela se inclinó completa, como si un aliento invisible la empujara. Nadie dijo nada. Los rezos tapaban todo, y el olor a cera derretida mantenía la mente ocupada. Cuando dimos la tercera vuelta del rosario, sonó el primer golpe en el cristal. Seco, claro, como si la palma de una mano se hubiera quedado plana contra el vidrio y la hubieran retirado de inmediato. Nos quedamos inmóviles. Alguien dejó caer un crucifijo. Mi madre me miró, como si yo tuviera la obligación de darle nombre al ruido. Afuera no había más que el corredor de tierra y, pegadito, el panteón. El viento arrastraba hojas, sí, pero no las estrellaba contra la ventana con esa precisión. En un acto mecánico me levanté, agarré la lámpara y salí por la puerta lateral. El aire olía a humedad vieja. En el vidrio quedaba marcada una huella imperfecta, como de tierra mojada. Caminé hasta el borde del corredor. A 2 metros, las primeras tumbas. Entre los cipreses, nada.
ni un insecto golpeando, ni un paso. Volví adentro sin decir palabra. Seguimos rezando con voces desparejas. El café ya sabía a ceniza. Entonces llegaron 3 golpes seguidos, más abajo, como de nudillos, 2 golpes pequeños y uno más largo, y las mujeres que rezaban se quedaron en silencio al mismo tiempo. No hubo gritos. Solo esa pausa densa en la que uno siente que la sangre deja de correr con naturalidad. Me acerqué a la ventana y vi lo que no quería ver, 4 marcas pequeñas a la altura del picaporte, como si hubieran intentado empujar desde afuera. Alguien abrió la puerta. Entró aire frío y la llama de las velas se acható. Mi madre cerró con la traba y me dijo que no hiciera tonterías. El rosario se reanudó, aunque nadie iba en el mismo misterio. Quise convencerme de que era alguna rama que pegaba con insistencia. Salí otra vez. Recorriendo el corredor, la lámpara alumbró el suelo. Vi huellas difusas, solo manchas de tierra pisada, como si alguien hubiera andado y desandado el mismo tramo muchas veces, siempre pegado al muro. A la altura de la ventana quedaba una zona más oscura, pisoteada, y luego nada. Ni rastro hacia el portón del panteón ni hacia la calle. El silencio dolía en los oídos. Al levantar la luz hacia los cipreses, vi algo que me puso la piel fría. Pedacitos de cera pegados a la corteza, como si alguien hubiera arrimado veladoras allí, clandestinas, y luego las hubiera arrancado a medias. Al regresar a la sala, el ataúd había cambiado casi imperceptiblemente de posición, 5 centímetros hacia la ventana. Nadie lo aceptó de inmediato. Seguramente al pasar te recargaste, dijo mi madre, sin fuerza. Yo sabía que no. Fui con mi primo a tantear el equilibrio de los caballetes. Estaban firmes. Al levantar la vista, noté en la madera del ataúd un rastro de tierra, una línea delgada que corría del borde de la tapa hacia el herraje. Mi primo la borró con la manga sin mirarme. A medianoche llegó don Tirso, el cuidador del panteón. Traía el abrigo empapado, la cadena del portón colgando de un gancho. Dijo que venía porque alguien le había tocado la puerta de su caseta 2 veces y, al abrir, no había encontrado a nadie, solo un rezo descompuesto que parecía venir de distintas tumbas a la vez. Lo dijo rápido, como si al soltarlo lo hiciera menos verdadero. Le servimos café. Se quedó en la esquina de la sala, mirando fijo la ventana. Entonces, como si algo obedeciera una señal, los golpes cambiaron de ritmo y empezaron a repetirse en secuencia. 2, pausa, 2, pausa, 1. Puede ser cualquier cosa, me dije, puede ser un árbol suelto que pega, puede ser un animal, puede ser mi cabeza. A la 1:10, mientras ajustábamos una vela que goteaba sobre la alfombra, oímos el arrastre. Casi imperceptible, como si un mueble pesado se moviera 1 milímetro. Nadie quiso admitir que el ataúd tembló. Y sin embargo tembló. Las velas, en sincronía imposible, vibraron sin apagarse. Mi madre se llevó las manos a la boca, pero no habló. Don Tirso dio un paso y se detuvo. Yo acerqué la oreja a la madera, sin tocarla. No puedo jurar lo que escuché, porque jurarlo es aceptar que mi razón se aparta un poco de su sitio, pero en el fondo de la madera, más abajo de las telas, más abajo de todo, resonó algo, una señal seca que le respondía a los golpes del cristal con la misma cuenta. Tomé aire y dije que debíamos abrir, que quizá la presión del aire, que quizá un falso contacto, que quizá cualquier cosa menos la más terrible. Mi madre me miró con ese gesto que tuve que heredar sin querer, no toques. Nadie abrió. Seguimos de pie, frente a la ventana, esperando la siguiente secuencia. 2, pausa, 2, pausa, 1. A cada repetición la llama de una vela bajaba y volvía a alzarse. Don Tirso salió sin pedir permiso. Lo seguimos con la lámpara. Llegó a la esquina donde el corredor se angosta, pegado a la pared que da al panteón. Allí,
A la altura de la ventana, la tierra estaba removida con una prolijidad extraña, como si alguien hubiera alisado la superficie con la palma. No había huellas claras. Solo esa intención de borrar. En el panteón, del otro lado del muro, descubrimos 3 veladoras sin vaso, encendidas en línea, clavadas directo en la tierra húmeda. No había viento. Las flamas no parpadeaban. Una placa vieja tenía marcas de dedos, como de barro. El nombre de mi tía estaba repetido con torpeza en el polvo de la piedra, 3 veces, y debajo la fecha del día. Apagué las velas con la mano y sentí la piel helada, como si el aire a esa altura pudiera cortar. Regresamos a la casa y encontramos la ventana empañada desde adentro. Alguien había dibujado un círculo pequeño con un dedo y, por dentro del círculo, la misma secuencia de golpes, como si nos quisieran enseñar un conteo. Nadie lo había tocado. Nadie estaba cerca. Mi madre pidió que siguiéramos rezando. Obedecimos, no por devoción sino por miedo a quedarnos en silencio. La madrugada se estiró con ese patrón incomprensible. A ratos parecía apagarse y, cuando uno empezaba a tolerarlo, volvía con más claridad. A las 3:13, el cristal sonó con una fuerza nueva, no por intensidad sino por certeza. Salimos todos al corredor. Del lado del panteón, junto al muro, había una marca estrecha que antes no estaba, un surco limpio de 1 metro, como si algo pesado hubiera sido arrimado y detenido contra la pared. No había rastros hacia ningún otro sitio. El portón seguía con la cadena en su sitio. Don Tirso revisó la cerradura con manos torpes y no dijo palabra. El amanecer nos encontró con las velas casi consumidas y el café rancio. Los golpes cesaron de golpe, como si se hubiera cumplido un horario. A las 9, salimos rumbo a la iglesia. 4 hombres cargaron el ataúd. Yo fui uno de ellos. El peso era rarísimo, desigual, como si por dentro algo se hubiera desplazado hacia el costado de la ventana. No dije nada. En la esquina del corredor, junto a la marca del surco, vi incrustada en la tierra una pequeña cruz de metal que nadie reconoció como nuestra. Estaba fría, manchada de barro viejo. La recogí con un pañuelo y la guardé. La enterramos a las 11:15. La tierra cayó pareja. No hubo nada fuera de lo normal, salvo la sensación de que todas las miradas evitaban el cristal de la casa. Al volver, limpiamos la sala. Al retirar los vasos, encontré bajo el caballete un montoncito de tierra apisonada, como traída en un bolsillo y vaciada allí con cuidado. Dentro, un alfiler de gancho y un trocito de listón pálido. Nadie supo de dónde salieron. Los tiré al bote, sin hablar. Esa noche dormí en el cuarto que da al corredor. No hubo golpes. No hubo señales. A las 3:13 abrí los ojos sin motivo y vi la lámpara apagada, las sombras quietas, el vidrio oscuro. En el cristal, por dentro, estaban de nuevo las marcas de dedos, perfectas, con el mismo conteo, como si alguien hubiera pasado la punta de los dedos desde adentro hacia afuera. No prendí la luz. Acerqué la palma al vidrio, la dejé allí unos segundos y sentí un frío que no era de la mañana. Al retirar la mano, mi huella quedó al lado de las otras, como una firma involuntaria. No he vuelto a esa casa. La cruz de metal sigue conmigo. Hay noches en que la encuentro en otro cajón del que la guardé, desplazada unos centímetros, como el ataúd aquella vez. Cuando apoyo el objeto en la mesa, suena un golpecito que me regresa al cristal. Y entonces recuerdo la secuencia exacta, 2, pausa, 2, pausa, 1, y me prometo no contarla nunca en voz alta, porque siento, con una certeza que no sé explicar, que al repetirla de memoria, alguien del otro lado vuelve a escucharla. Y golpea. Y espera respuesta. Tierra que grita. No daré mi nombre.
Solo diré que aquello pasó en 2010, en el Panteón Municipal de San Luis, bajo un cielo tan bajo que parecía pesar sobre los hombros. Enterrábamos a mi madre después de un velorio silencioso, casi sin música ni café, porque a ella no le gustaban las salas llenas ni las despedidas con risas. Los de la funeraria trabajaban con rapidez, tal vez por la llovizna, tal vez por costumbre. La banda blanca en el ataúd, el crucifijo a un lado, la corona de azahares humedecida, todo iba como en cientos de entierros que uno ha visto de lejos sin pensar que un día será el propio. El nicho estaba recién abierto, la tierra oscura, pesada. El sacerdote cerró el libro, el sepulturero señaló a los cargadores y, cuando el féretro bajó con el chirrido de las bandas, se escuchó un grito. No convincente, no de película. Un alarido crudo, áspero, con aire adentro, que nació de la tierra y subió por las plantas de los pies hasta la nuca. El primer impulso fue mirar a la gente, nadie parecía ser la fuente. El segundo fue mirar el hoyo donde mi madre descendía. El sepulturero se quedó helado. Hubo quien dijo algún ruido de tubería, alguien más pidió seguir, y el sacerdote, con el timbre vibrándole, retomó un rezo breve. Yo di un paso hacia el borde. La tierra seguía quieta, la cuerda tensada, el ataúd acomodándose. Y, sin embargo, el grito seguía allí, más hondo, más lejos, como si viniera de un nivel debajo de nosotros. No puedo explicar por qué no corrí. Me quedé, clavado, con la sensación de que acabar aquello era necesario, aunque cada palada del relleno sonara como una traición. Terminamos. El sepulturero clavó la pala en posición vertical, costumbre del lugar para anunciar que la familia ya podía retirarse. Tenía las manos temblando. Yo también. En la noche, no fui a casa. Regresé al panteón con una chamarra, una linterna y una libreta donde anoté la hora exacta del grito, 12:47. La veladora que dejé se extinguía a ratos con la brisa. El viento arrastraba papeles viejos y hojas de bugambilia. A las 2, el silencio se hizo más denso que cualquier tiniebla. A las 3:13, cuando la ciudad entera parece contener la respiración, escuché un golpe bajo la lápida, como si hubieran dejado caer una piedra en un cuarto enterrado. 1. Luego 2, luego 3, separados por pausas regulares. Saqué el teléfono, grabé. El sonido era claro, numérico, casi una clave. 3, una pausa, 2, otra pausa, 3 otra vez. Yo no soy hombre de códigos, pero su ritmo se me metió en la cabeza como un latido mal sincronizado. Al amanecer fui con el administrador del panteón. No fui a acusar a nadie, tampoco sabía qué denunciar. A veces el subsuelo vibra con el paso de camiones, dijo, sin mirarme a los ojos. Le mostré la grabación. Puede ser eco, añadió, y eso me dolió más que cualquier burla. No estaba negando para defenderse, sino para poder dormir. Pedí revisar la carpeta de la fosa, los registros. Tardó, pero sacó un legajo. Ahí vi que el terreno había sido usado por última vez en 1991. Había un nombre, una fecha de exhumación planeada y cancelada por lluvia 3 semanas antes del entierro de mi madre. Pedí hablar con el sepulturero que trabajó la abertura. No está, dijeron. Vuelva mañana. Volví y no lo encontré. El tercer día me esperó en la salida, con la pala al hombro y la mirada llena de una vergüenza antigua. Yo abrí el hoyo, dijo sin que yo preguntara. El piso de abajo está raro. Hay una bóveda antigua, de las de ladrillo. Tapada, pero se queda un espacio de aire. Cuando bajamos el ataúd, sonó. Yo también lo oí. Apreté la libreta contra el pecho. ¿Podemos abrir? Él miró hacia la caseta del administrador y negó con la cabeza. No sin orden. Y no nos la van a dar. Van a decir que fue el viento. La madrugada siguiente regresé con él. No llevamos pico ni más luz que la de 2 linternas maltratadas. Llevamos oídos.
Apagábamos todo cada tanto para escuchar. A las 3:13 los golpes volvieron. Fueron 5 esta vez, no 3. Él se santiguó. Yo no tuve que apretar, así que apreté los dientes. Puede ser agua que cae, murmuró. El agua no cuenta, respondí, y supe que iba a quedarme hasta que alguien con insignias dijera que abríamos. Pero nadie iba a venir por un ruido que nadie quería oír. Al 5.º día encontré un pretexto, una inscripción mal escrita en la cruz de madera. Fui a ventanilla y pedí corregirla. Aproveché para insistir con lo de revisar el subsuelo. Un simple cateo, dije, ni siquiera una exhumación. Me pidieron una solicitud por escrito. La redacté ahí mismo, con la mano entumida. Nunca se procesó. El velador del panteón, no el sepulturero, otro, me detuvo esa noche. Mire, dijo, yo llevo 15 años aquí. No me espanto fácil. Pero en ese lote ya había ruido. Me contó de una mujer enterrada en los 90, de una familia que venía a dejar pan y cartas, de un reclamo porque el terreno se inundaba en temporada de lluvias. Taparon una grieta, añadió, y el aire dejó de salir. Las flores dejaron de caerse. Pero el sonido siguió de vez en cuando. No me pidió dinero ni me ofreció favores. Solo me regaló un dato, busque en hemeroteca el nombre de ella. A lo mejor así entiende por qué se niegan. Fui. Encontré un recorte con su nombre, la edad, el barrio, una frase en nota breve que decía que el féretro rebotó en la bajada por una correa floja y se atoró. Hubo gritos, según los asistentes. El párroco escribió una carta señalando que la gente se deja llevar por el miedo, que no se propagaran historias. Cerré el periódico con las manos frías. Ese no se propagaran historias sonaba idéntico al puede ser eco del administrador. La ciudad prefiere el sueño. Volví a la tumba de mi madre con una sola intención, quedarme hasta que el sonido hablara en un idioma que pudiera entender. Pasaron noches enteras sin nada. En otras, la grava vibraba apenas, como cuando pasa un tren que ya no pasa. A veces parecía que el suelo respiraba. Empecé a responderle a la tierra de la forma más torpe posible, con golpes de nudillos en la cruz, con series de 3 y de 5, replicando lo que escuchaba. No pedía milagros. Solo quería saber si acaso alguien necesitaba que supieran que estuvo allí. Una noche apareció el sepulturero de nuevo, arrastrando la bota, con la pala a un lado. Traje esto, dijo, y me puso en la mano un listón descolorido con un nombre bordado, el mismo del recorte. Salió cuando limpié la orilla. Estaba metido entre los ladrillos, más abajo. Lo sostuve con una mezcla de respeto y rabia. ¿Cuántas más?, pregunté sin mirarlo. Él se encogió. No le sé. A veces la prisa, a veces los papeles, a veces el lodo. Pero cuando algo no cuadra, el panteón te lo dice. Y lo está diciendo. No conseguimos permiso para abrir. No hubo abogado que quisiera firmar una solicitud sin motivo suficiente. Lo único que me quedó fue quedarme. Así pasaron semanas. La vida afuera se reacomodó sin mí, como hacen las ciudades cuando las abandonas a su ritmo. Yo iba a trabajar lleno de tierra bajo las uñas y regresaba al mismo sitio a escuchar un idioma sin traducción. La gente me reconocía ya como el hijo que vela y dejaban pan, café, un saludo sin morbo. Esa sencilla compasión me sostuvo. La última madrugada que estuve, la número 37, la tierra sonó diferente. No fue la serie de golpes aprendida, sino una vibración más larga, sostenida, como un quejido metálico que venía de debajo, cruzaba el marco del nicho y se perdía hacia la zona de tumbas antiguas. Me levanté con una idea fija, seguir el sonido. Caminé en línea recta con la linterna apagada, solo guiado por la sensación en el suelo. Llegué a una bóveda rota, cubierta con láminas. Abajo se veía un túnel de ladrillo, húmedo, que conectaba varias criptas viejas. No cabía,
ni pretendí hacerlo. Solo acerqué el oído y escuché una secuencia de 3, 2, 3. Saqué el teléfono, grabé y regresé al sitio de mi madre con el corazón en la garganta. Toqué la cruz 3, 2, 3. La tierra respondió con una vibración corta, como si alguien, en algún punto del laberinto, hubiera entendido. No obtuve más. No conseguí firmas, ni exhumaciones, ni explicaciones con sellos. Me quedé con un listón bordado, 3 recortes, 2 grabaciones y la certeza de que hay tumbas que se empalman con otras, voces que rebotan por corredores olvidados y errores que prefieren llamarse viento. A mi madre la visito con flores blancas y silencio. A ella nunca le gustó la bulla, y yo aprendí a hablarle con paciencia. Si alguien lee esto esperando fantasmas de revista, no los encontrará. Lo que escuché fue peor, porque no pertenecerá nunca del todo a lo imposible. Fue real, el grito salió de la tierra en un cementerio público, a plena luz, frente a gente que eligió no oír. Desde entonces, cuando paso cerca de cualquier panteón y el aire cambia, presto atención. Hay lugares que guardan la respiración hasta que alguien les contesta. Yo les contesto a mi modo, 3, 2, 3. Y camino. Porque ya sé que la tierra, cuando quiere, grita. Y a veces, solo a veces, espera que alguien escuche sin pedir permiso. La última vigilia. No voy a decir mi nombre. Lo que cuento ocurrió en 2011, en una capilla de velación cerca del mercado municipal, la que está detrás de una panadería que a veces hornea toda la noche. Yo trabajaba de ayudante eventual, abrir y cerrar, acomodar sillas, preparar café, vigilar que nadie se llevara las coronas al taxi de regreso. No era el trabajo que soñé, pero me daba para la renta. Esa noche velaban a Hilario, un albañil conocido en el barrio. Murió de repente, dijeron, y había prisa por despedirlo porque su familia venía del rancho, de esos lugares donde la tierra se pega a las suelas y no se suelta ni con lluvia. Desde la tarde el salón olía a cera y alcanfor. Sobre la mesa larga colocamos 4 termos con café, pan dulce, un par de refrescos tibios. Llegó la banda un rato, tocó 3 canciones y se fue. Quedaron los más cercanos y los que no tenían sueño. El ataúd de madera clara descansaba frente al altar, con 2 candeleros a los lados. Yo me quedé de guardia porque el encargado, don Nicasio, se fue a su casa a curarse una migraña. Me dejó las llaves, un celular de esos que se caen y no pasa nada, y la instrucción de no abrir la puertita del refrigerador de morgue aunque llegara otro servicio. Mañana temprano vemos, dijo. A medianoche la capilla se adelgazó. Un par de tías rezaban en voz baja, una mujer joven dormía en la última fila con un niño en el regazo. Afuera, los perros de la colonia discutían entre sí, y de vez en cuando la panadería dejaba escapar una nube de vapor que llegaba tibia a la puerta. Todo parecía normal, hasta que el transformador del poste dio un quejido y se fue la luz unos segundos. Cuando volvió, las llamas de las velas se habían achicado, como si alguien hubiera pasado una mano encima. Noté otro cambio, el vidrio del ataúd estaba empañado por dentro. No me asusté al principio. El calor del salón, la humedad del día, la gente respirando muy cerca, pasa. Tomé un trapo y, con cuidado, limpié la parte exterior. Entonces vi algo más, la almohadilla en la que reposaba la cabeza de Hilario estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado hacia el hombro. Recordé que yo mismo la coloqué centrada cuando cerramos la caja. Me quedé mirando, plantado, esperando que el efecto se corrigiera solo. No ocurrió. Pensé en llamar a don Nicasio, pero la señal del teléfono entraba y salía. Guardé el aparato y me acerqué a la mesa del café. Serví un vaso y lo tomé a sorbos cortos, con esa terquedad que uno tiene para convencer al cuerpo de que nada raro está pasando. En eso,
la mujer del fondo corrió una banca haciendo chirriar el piso, el niño despertó, hizo una mueca y volvió a caer. Las tías seguían en su rosario, mecánico, obstinado. Eran las 3:18 cuando lo escuché. No fue un lamento, ni una palabra, ni la clase de cosa que algunos juran oír en estos lugares. Fue un golpe seco, como cuando alguien intenta mover un mueble pesado sin levantarlo del suelo. El ataúd vibró lo suficiente para que una vela dejara caer un hilo de cera sobre la orilla. Nadie lo mencionó. Las tías se miraron un segundo y siguieron rezando más rápido. Yo sentí un vacío en el estómago y, al mismo tiempo, una especie de tarea antigua, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer. Fui por la llave que libera los pasadores de la tapa. No se abre por completo, solo permite correr el vidrio hacia un lado para ajustar el traje o acomodar flores. Metí la llave, giré despacio y levanté unos milímetros. El vaho salió en una bocanada tibia. Dentro, la piel de Hilario tenía ese tono de cera que desarrollan los que han pasado por la mesa de preparación. Pero su camisa estaba tensada a la altura del pecho, como si algo la empujara desde abajo con suavidad rítmica. Me negué a interpretar eso. No lo toque, dijo una de las tías, sin acercarse. Ya lo bendijeron. Asentí. Cerré el vidrio, atornillé, volví a mi sitio. El transformador volvió a protestar. Un zancudo me picó en la nuca. La mujer del niño se levantó, caminó hacia el baño, no volvió. En la puerta del salón se formó una corriente de aire que hizo sonar los listones de las coronas, golpeándolas entre sí con paciencia. Me di cuenta de que tenía los dedos helados. A las 3:33 llegó el sacerdote. No era el que esperábamos, enviaron a otro porque el de la parroquia se indisponía con facilidad. Era joven, con una chamarra sobre la sotana. Saludó sin ganas, tomó el librito de oraciones y se plantó frente al ataúd. Yo observé desde el costado, cerca de la mesa del café, con la llave aún en el bolsillo. Cuando el padre inició el último responso, el vidrio volvió a opacarse. Fue distinto, no se trataba de empaño uniforme, sino de figuras irregulares, como dedos que tantean detrás de un cristal frío. El padre carraspeó, perdió el hilo, encontró otra frase y siguió. Las tías apretaron los ojos. El niño, sin abrirlos, buscó aire como si llorara en silencio. Yo no pude moverme. El primer movimiento dentro del ataúd fue pequeño, apenas un temblor que hizo vibrar las asas de metal. El segundo fue más claro, la tela del traje se elevó a la altura del esternón y cayó con lentitud. El padre cerró el libro. En lugar de acercarse o preguntar algo, retrocedió un paso. La capilla quedó recogida en un silencio que me hizo pensar en los minutos antes de una tormenta. Un tercer movimiento sacudió la tapa y la vela de la izquierda se apagó. El punto de cera que había caído antes parecía un ojo blanco mirándome. Las tías empezaron a rezar en voz alta y el niño por fin lloró de verdad. Entonces, el golpe. Uno solo, contundente, desde dentro. Las coronas vibraron, varios listones se soltaron, y el vaso de café que dejé a medias se volcó sobre el mantel. El padre dijo una frase corta que no había escuchado antes, algo aprendido para estas ocasiones que no salen en los folletos. Yo caminé, por fin, hasta el ataúd. No por valentía, por una especie de fidelidad al oficio. Metí la llave, la giré, corrí el vidrio. Un olor frío, con fondo dulzón, me llenó los ojos. La cara de Hilario estaba igual, maquillada con manos firmes. Pero en su cuello, bajo el nudo de la corbata, vi una marca pálida que no había notado a la tarde. No era rasguño ni golpe. Era una línea horizontal casi perfecta, de esas que deja la presión constante de una cuerda bien tensa. Pensé en lo que me contaron de su muerte, que fue repentina, que lo encontraron en el patio. No cuadraba, o quizás sí, y a nadie le convenía decirlo.
El pecho volvió a elevarse, apenas. Gas. ¿Reflejos? He visto contracciones tardías, dedos que parecen moverse por la rigidez mal manejada, párpados que engañan cuando entra aire. Me repetí todo eso y, aún así, la temperatura de mis manos no cambió. El padre se acercó por fin, tocó la frente del difunto con la punta de 2 dedos, como comprobando un dato, y comenzó otra oración, más baja. Entonces, la almohadilla se deslizó despacio hacia la base del cráneo, como si alguien desde dentro la acomodara para mirar mejor. No hubo más golpes. Solo ese gesto doméstico, íntimo, que me recordó a mi madre ajustando la almohada antes de dormir. Esa familiaridad me sacudió más que cualquier estrépito. Cerré el vidrio sin decir nada. Apreté los pasadores. Las tías habían dejado de rezar, una lloraba, la otra la sostenía. El niño se escondió detrás de la banca. El padre respiró hondo. Nadie pidió explicaciones. La capilla recuperó su ruido de siempre, el zumbido del poste, el crujido de madera, el paso de un coche que no se detiene. Amaneció sin que me diera cuenta. La panadería abrió la puerta corrediza y el olor a bolillo nuevo entró al salón con una suavidad que parecía pide permiso. Llegó don Nicasio, con cara de haber dormido mal. Le conté todo como quien entrega una herramienta, sin adornos. Revisó los pasadores, miró el vidrio, tocó el borde del ataúd. Asintió con una gravedad cansada. Que lo lleven a misa puntual, dijo. Al sacar la caja rumbo a la carroza, la madera pesó más de lo normal, como cuando en las mudanzas uno calcula mal lo que hay dentro. Entre 4 la bajamos por la rampa. Al cruzar la puerta, el listón de una corona se metió por debajo, como queriendo colarse con nosotros, y se rasgó en 2. No me pareció señal, me pareció costumbre de estos lugares. Aún así, miré la hora, 6:03. El cortejo se fue con los primeros rayos. Quedó el salón con olor a cera gastada y café frío. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y me descubrí más pálido de lo que había llegado. En el bolsillo tenía aún la llave de los pasadores. La llevé a su clavo en la pared y la dejé colgada. Por un momento pensé en cambiar de trabajo, en ir a buscar algo al mercado, en dejar de ver lo que hacía años había aprendido a no nombrar. Esa tarde, cuando regresaron las flores vacías y las sillas apiladas, me tocó barrer. Bajo una banca encontré la mitad del listón rasgado. Decía noté y el resto desaparecía en el corte. Lo guardé sin saber por qué. A veces lo saco de la billetera y lo doblo y desdoblo, como quien palpa una verdad que no se atreve a decirse. Desde entonces sigo en el mismo sitio. He visto cosas que acepto como parte del oficio, respiraciones que no son, manos que se encogen por la química, ojos que engañan a la luz. Todo tiene explicación, me repito. Pero cuando el sacerdote entra para el último responso, siempre vigilo la almohadilla. Si se mueve, no grito, no corro. Solo ajusto el vidrio, aprieto los pasadores y miro la hora. Porque a cierta hora, en ciertas noches, lo que uno llama descanso decide revisar por última vez si la postura es la correcta para el camino. Y a mí me toca ser testigo, aunque nadie lo pida. La que lloró 2 veces. No crecí en la sierra ni voy a decir mi nombre. Lo que voy a contar ocurrió en 2012, en una capilla de un pueblo agrícola junto a la carretera vieja, a 2 horas del mar. Volví porque falleció un hombre que todos conocían como Don Lico, panadero de manos firmes y espalda ancha. Había llevado roscas a medio pueblo durante décadas. Llegué cuando ya había niños dormidos en sillas de plástico, una olla de café tibio sobre una mesa plegable y una corona deshojada dejando un rastro de pétalos pálidos hasta la puerta. En el altar improvisado, el ataúd brillaba con barniz nuevo, a sus pies, una cruz pequeña de madera
y a los lados, velas que tiznaban el techo. No era familia, pero mi madre insistió en que acompañara. Entré con ese silencio que no es completo, el que se llena con respiraciones, pasos, roces de tela. La capilla tenía 2 ventiladores peleándose con el calor, uno chirriaba cada vuelta. En la pared del fondo, un retrato de Don Lico sonreía con bigote recortado y camisa a cuadros. Un altavoz olvidado soltaba un rezo grabado y de vez en cuando se cortaba. Olía a cera consumida, a flor marchita, a pan recalentado. Me senté en la última fila. Un muchacho acomodaba sillas, una señora abaniqueaba a su bebé, un par de perros se acostaron justo a la entrada. Traté de no mirar el ataúd y terminé mirando todo lo demás, la humedad subiendo por las paredes, la sombra del crucifijo estirada por la luz oscilante, las manos cansadas de la viuda. Entonces la vi. En la esquina más próxima a la puerta lateral, junto a la base de una columna, había una mujer de vestido oscuro con un velo fino. Tenía la espalda ligeramente encorvada, la cabeza agachada, las manos juntas sobre el regazo. Lloraba en silencio. Al principio me pareció normal, siempre hay alguien que prefiere apartarse. Un detalle me llamó la atención, no había silla bajo ella. Estaba sentada en la pura losa, como si no le molestara. Nadie la miraba. Nadie se acercaba a consolarla. Me levanté con la excusa de buscar agua y me acerqué por el pasillo. Cuando pasé a su lado, el aire cambió de temperatura, como si cruzara un chorro de viento más frío que lo demás. No levantó la cabeza. Noté que sus zapatos eran de un modelo antiguo, con hebilla lateral, gastados en la punta. En la mano derecha llevaba un pañuelo bordado con iniciales que no pude descifrar. Regresé a mi lugar con la certeza de que la había visto en algún retrato antiguo, pero no supe en cuál. Las horas avanzaron con la lentitud de la vigilia. Llegaron más personas. El café se acabó y alguien trajo otra olla. El ventilador que chirriaba fue apagado para que no molestara, lo cual hizo el ambiente más pesado. De pronto se fue la luz. La capilla quedó alumbrada solo por las velas. Nadie gritó, pero los niños despertaron inquietos. De la calle entró una corriente salada, anunciando que el mar, aún lejano, imponía su olor en la noche de calor. En esa penumbra, la mujer de la esquina parecía más oscura que el rincón mismo. Su velo no dejaba ver el rostro, pero la postura del cuerpo era de un cansancio profundo. Pensé en acercarme para ofrecerle mi silla. No lo hice. Me quedé observando hasta que el altavoz intentó volver a arrancar por un instante y murió. Así nos quedamos, oyendo las plegarias de alguien que rezaba en voz baja cerca del altar. Volvió la electricidad casi una hora después. El ventilador que quedaba encendido movió las flamas y el humo se arremolinó. Con la luz, algunos se animaron a contar anécdotas de Don Lico, historias repetidas de su horno, de cómo regalaba pan a quien llegaba tarde. Cada quien aportaba su parte para sostener la noche. Yo miré otra vez hacia la esquina. La mujer seguía ahí. Y sin embargo, al volver a fijar la vista, noté que su velo parecía húmedo, como si lo hubiera empapado a alguien minutos antes. El piso también estaba mojado alrededor, quizá por una filtración, pensé. Cerca de las 2 de la mañana, la viuda pidió que cerraran un rato la capilla para que los más chicos descansaran. Salimos al patio. El cielo tenía un brillo opaco sin estrellas. En la banqueta, un hombre mayor fumaba con gesto cansado. Le pregunté, por hablar de algo, si conocía a la mujer de vestido oscuro. Me miró como se mira a quien confunde nombres, y me dijo que si hablaba de la que lloraba sola, esa era la madre de Don Lico. Murió hace 20 años. No respondí. El hombre siguió hablando con voz plana, como quien repite algo sabido. A esa señora la enterraron al otro lado del pueblo y no tenía costumbre de visitar capillas ajenas. Yo regresé a la puerta para intentar mirar discretamente hacia adentro. Desde ahí,
El rincón parecía vacío. Pensé que quizá el hombre trataba de espantarme. Cuando volvimos a entrar, la silla que yo había usado estaba mojada. Alguien dijo que se había derramado agua bendita, pero el líquido no olía a nada. Dejaba un borde irregular alrededor de las patas, como si hubiera llegado caminando. A esa misma hora trajeron un cuaderno para que la gente dejara mensajes a la familia. Lo pusieron sobre una mesa, junto a una pluma encadenada. Me acerqué y leí algunos. Fechas, firmas, frases de consuelo. Entre ellas, una letra infantil ocupaba toda una página con un mensaje torpe, sin puntos ni acentos, que pedía perdón por haberse comido 3 bolillos sin pagar, porque tenía hambre. Lo firmaba M y pintaba un corazón chueco. No le di importancia. Firmé más abajo. Cuando me aparté, vi que la esquina estaba de nuevo ocupada. La mujer no había cambiado de posición, pero esta vez el pañuelo estaba extendido en el piso, con las iniciales visibles, LR. La madrugada siguió avanzando. El sueño nos fue doblando la espalda. Yo cerré los ojos un minuto y los abrí por el ruido de una bandeja metálica que cayó en la cocina de la capilla. A los pocos segundos, otro sonido, como de alguien que mete las manos en agua. Pensé en el vaso bendito. Me paré. Caminé hacia el pasillo lateral y, antes de asomarme, noté mojadas las huellas en el piso, pequeñas, ordenadas, marcando un trayecto desde la esquina hasta la mesa del cuaderno. Las seguí con cuidado. Terminaban justo frente a las páginas abiertas. La pluma estaba fuera de su cadenita, apoyada en diagonal. La luz temblaba. No había nadie ahí. Leí la última línea escrita, con la misma letra infantil, añadida apenas, no supe a quién pagarle. Díganselo a mi mamá. Al pie, otra vez la inicial. Me quedé tieso. Alguien pasó detrás de mí y me puso una mano en el hombro, preguntando si estaba bien. Dije que sí. Cuando me giré, lo vi, el retrato de don Lico había sido cambiado por otro, el de una mujer joven de trenza larga, de ojos claros, sentada frente a un horno de barro. No era un retrato nuevo. Tenía el marco gastado, el vidrio con picaduras. Pregunté si siempre había estado ahí. Nadie supo responder. La viuda se acercó, tocó el marco, dijo que ese retrato era de la madre de su esposo y que lo tenían guardado. Que no entendía cómo había salido. La esquina, mientras tanto, estaba vacía otra vez. El pañuelo, en el piso. El velo, a la mitad de la banca sin moverse, como si alguien lo hubiera dejado caer al levantarse con prisa. La humedad se había extendido, dibujando un camino hasta la puerta lateral. Afuera, los perros ya no dormían. Miraban la calle con las orejas erguidas, el cuerpo tensado. A las 5, la capilla se abrió para quienes llegarían a despedirse antes del entierro. En ese momento, el altavoz regresó a la vida y se oyeron cantos antiguos, grabados en una cinta, distorsionados. El muchacho que acomodaba sillas encontró un par de monedas antiguas bajo la mesa del cuaderno, negras por el tiempo, pegadas entre sí por humedad. Las puso frente a la viuda, quien las reconoció como parte de un juego que su suegra ponía sobre el horno para que los niños no tocaran el pan caliente. Nadie supo quién las había traído. Cuando sacaron el ataúd hacia la camioneta que lo llevaría al panteón, la viuda pidió un minuto. Tomó el velo de la banca y lo dobló con cuidado. Dijo que era de su suegra. Lo guardó en una bolsa como quien guarda una carta. Al pasar junto a mí, el aire volvió a cambiar de temperatura. No fue frío ni calor. Fue una sensación de ajuste, como cuando se coloca algo en su sitio. No dije nada durante el camino al panteón. Ya estaba amaneciendo y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. En la entrada, un sepulturero esperaba con la pala en descanso. Todo ocurrió sin contratiempos, responso, tierra, flores. Solo al final, cuando la familia se abrazó,
vi a una mujer de vestido oscuro de pie a cierta distancia, mirando con atención la tumba recién cubierta. Tenía el mismo peinado que en el retrato. La misma trenza. Sostenía un pañuelo con las iniciales LR. Y lloraba con una calma antigua, como quien por fin entiende a quién pertenecían las deudas pequeñas. Regresé a la capilla para ayudar a recoger. El cuaderno seguía sobre la mesa. Lo abrí por curiosidad. La última página estaba seca. No había huellas ni tinta fresca. Pero dentro de la pasta, como guardado hace años, encontré un recorte de periódico con una nota breve. La panadería de la familia abrió en 1968 y su primera dueña, Laura R., regalaba pan a los niños que llegaban sin 5. Abajo, pegada con engrudo, una moneda negra idéntica a las de la mañana. Esa noche dormí en casa de mi madre y, por primera vez en mucho tiempo, comprendí lo que pesa la vergüenza cuando no se paga a tiempo. Al día siguiente compré 12 bolillos y los dejé en la puerta de la capilla, junto a la banca donde alguien lloró 2 veces. Nadie los tocó hasta el anochecer. Luego desaparecieron sin ruido. Y la loza amaneció seca.